Nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Y en este caso en la serie de sabiduría. ¿Cuántos se están sintiendo un poquito más sabios con esta serie? ¿Un poquito más? ¿Estamos aprendiendo mucho? ¿Sí? Hoy tenemos que abordar el tema de sabiduría en el sufrimiento. Yo decía, me hubiera tocado sabiduría en el éxito, queda como más alegre, ¿verdad? Pero la sabiduría en el sufrimiento también es un escenario de aprendizaje para nosotros, más para los hijos de Dios. ¿Y tiene ánimo de aprender? ¿Tiene ánimo de escudriñar? Pues vamos a verlo en la vida de Job. Y vamos a ir a Job, capítulo 1, Job 1, versículo 1. ¿Todos han escuchado alguna vez de Job? Mi abuela decía, la paciencia del santo Job. Hay que tener contigo la paciencia del santo Job. Y Job 1:1 decía, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hay un momento de presentación de Job. Empieza el libro contándonos quién es. Y lo primero que destaca es esa característica piadosa de hombre con un corazón que anhela hacer el bien de lo que Dios quiere que haga. Un hombre que temía y vivía teniendo presente a Dios y apartándose de mal. Un ejemplo de líder, un ejemplo de tener presente a Dios en todo lo que hace. Prototipo de idóneo a orar para aquellas que están solteras. ¿Cuántas solteras van a reclamar un hombre como Job? Claro. Pero empezamos por el punto importante, ¿eh? Hemos empezado por el punto de piadoso. Algunas estaban fijándose en lo de los camellos, en la cantidad de bueyes. Que yo les vi y dije, uy, Job. No. Primero lo primero, ¿no? Y lo primero era ese corazón de Job, ¿verdad? Piadoso, que aparte de eso, sí, era rico. Tenía una capacidad productiva y abundante impresionante. Era el Elon Musk del momento. Tenía millones y millones en propiedades, en pertenencias y por supuesto era un hombre también de renombre. Así que Job era visto como alguien ejemplar, tanto terrenal como espiritualmente. Pero versículos consecutivos, posteriores, de repente cambia el escenario y comienza a relatar la prueba sufrida de Job. Ahora comienza a narrarse en versículos posteriores que los enemigos de tierras cercanas deciden invadir las tierras de Job, adueñarse de ellas. Catástrofes naturales, vientos, tornados arrasan con los camellos, con los bueyes, con las propiedades. Su riqueza es reducida a pobreza. En medio de esa catástrofe, Job sufre una pérdida familiar dolorosa. Sus hijos, los 10, fallecen, mueren en esta tragedia. Y aparte de esto, de recibir una tras otra noticia dolorosa de pérdida, de adversidad, enferma. Su carne, su cuerpo comienza a estar cubierto de llagas, de úlceras y comienza a ser marginado, debilitado, al punto donde Job termina viviendo a las afueras de la ciudad, más allá de las murallas, solo, aislado. Llega un momento donde incluso su mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Es un momento de apremio, es un momento doloroso y es un instante en el que la alegría y lo que parece maravilloso ahora ya no lo es en el relato de Job. Y cuando está este relato nos hace pensar, ¿cómo reacciono yo ante la tesitura de la adversidad, de la pérdida? ¿Cuál es mi respuesta ante el dolor?
Tengo la posibilidad de responder de manera necia o de responder de manera sabia, a pesar de la agonía que produce el sufrimiento. Y Job por eso es ejemplo. Porque fíjese, aquí en este mismo capítulo 1, en el versículo 20, vamos a ir al 20, Job 1:20, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. ¿Qué hizo? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cómo es posible que en semejante agonía, en semejante nivel de pérdida de los seres a los que quieres, de todo lo que te has sustentado durante tiempo, puedas expresar palabras de adoración? ¿Cómo es posible qué ocurre en el interior de Job para que salga de él bendecir a Dios, salga de él reconocer que nada tenía, que nada era y que todo pertenece a él? ¿Qué ocurre en la vida de Job para que esta expresión tan sabia de hacerse dependiente de Dios en medio del sufrimiento también sea un ejemplo para nosotros? Y eso es lo que yo quiero compartir hoy contigo. Hoy quiero compartir sobre 3 principios que fueron claves en la vida de Job para sacar sabiduría del sufrimiento. ¿Estás preparado para aprenderlo? Vamos a hablar de 3 claves que se encontraron en la vida de Job para que ese sufrir nos lleve a nosotros a ser sabios. Yo entiendo que si nosotros pusiéramos las 3 claves del éxito para ganar el mundo, pues estaríamos encantados tomando nota, ¿verdad? Y diríamos, las quiero apuntar, pero lo del sufrir no quiero. Y llega un momento donde este escenario es algo que nos corresponde comprender que sí que hay que afrontar. La sociedad busca adormecer el dolor. La sociedad busca evadir las preocupaciones. La sociedad busca silenciar aquello que está marchando mal, que no se note que parece que hay algo incómodo en mí, que no se note que estoy sufriendo. Ya hablan incluso de generaciones de cristal, juventud que evita por completo el atravesar los momentos de dificultad o de adversidad. ¿Por qué no queremos prepararnos para el sufrimiento? ¿Por qué queremos engañarnos cuando en realidad es parte de nuestra vida? Ya que vengo autóctona, ya que estoy autóctona, hay una canción que a mí me gusta mucho, me pone muy nostálgica. No quería cantarla, pero ya aquí ya me vengo arriba. A ver si los de la alabanza están y me echan un ojo ahí. Pero hay una de Los caminos de la vida que dicen: deprisa como el viento van pasando los días de las noches de la infancia. No la vamos a cantar toda, ¿verdad? Pero hay un cachito que dice: y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Esa frase, cuando yo la escuché por primera vez y fui consciente, dije: que no todo es alegría. O sea que en la vida hay momentos de dolor, hay momentos que voy a tener que atravesar que no son de agrado. Sí, es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza comprender que somos seres limitados, finitos, que somos personas que realmente no podemos conseguir estar siempre en ese momento de felicidad. ¿Y qué fue entonces lo que permitió a Job en sus momentos de prueba y de dolor hacer que el sufrimiento le llevara a una máxima expresión de sabiduría? Bueno, pues la primera clave, el primer principio, lo encontramos en el capítulo de Job 42, versículo 1. Y el primer principio es comprender que el sufrimiento trabaja nuestro carácter. Permitir que trabaje en nuestro interior. Aquí en Job 42, fíjese que hemos saltado del capítulo 1 al 42. Si quisiera profundizar en su estudio,
de cómo fue todos estos acontecimientos de Job, va a darse cuenta que en el capítulo 3, en el 7, en el 13, en distintos capítulos anteriores, Job está expresando su agonía, su dolor, preguntas, está inquieto, vive situaciones difíciles con los amigos. Es interesante leer esa trayectoria, hasta que hay un instante, que es el del capítulo 42, donde Job ya observa el sufrimiento de lo que le está pasando de una manera totalmente distinta. Y aquí en este momento, Job 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay un momento en el que Job, a pesar de pasarlo muy mal con todo lo que estaba aconteciendo, hay un instante donde dice: ya está, no depende de mí, no depende de la cantidad de cosas que yo pueda llevar a cabo. En este momento expreso, Señor, que tú eres todopoderoso y que tú eres un Dios soberano. Cuando nosotros decimos tú eres rey, estamos diciendo tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad y tú dices el sí y tú dices el no. Tú eres quien toma la decisión porque todo lo sabe. Hay un momento de trabajo en el carácter de Job donde deja a un lado su autosuficiencia, sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades para decir: tú eres el que puede, tú eres el soberano. Y es que sitúate en el momento del sufrimiento. Cuando nosotros estamos en una situación de sufrimiento, es automático en nosotros decir: lo solucionamos, eso es fácil, pedimos un préstamo, vamos a intentar trabajar aquí, pedimos estas medicinas, hablamos con este médico, no pasa nada, ponemos este apoyo. En nuestras fuerzas naturales y humanas nos inquietamos en medio del sufrimiento y decimos: ponemos remedio, solventamos. Job, siendo un terrateniente, un propietario de cantidad de escenarios, ¿cómo no iba a tener la destreza y la capacidad para decir: nos volvemos a levantar, compro tierras otra vez, vuelvo a poner a los empleados a trabajar en esto y hago equipo con esto? Pues si mi mujer no me quiere, consigo otra. Podría Job, también lo de la mujer hay que decirlo, ¿no? ¿Podría Job en su fuerza decir: ya está, yo me lo como, yo me lo guiso, yo lo solvento, yo me saco las castañas del fuego? Pero hubo un instante de trabajo en su interior que dijo: hay un Dios sobre ti, hay un Dios que toma decisiones más acertadas que lo que tú puedes. Suelta el control, déjale a Él. Él es el que puede, Él es el que sabe, es el soberano. Ese trabajo es en nuestro interior. No puede ser solo de palabra, verdaderamente tiene que acompañar la actitud de: entrego y dependo de ti en medio de ese sufrimiento. Además, en el versículo 3 dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay un instante aquí que incluso Job llega a decir: es que además hubo momentos en los que yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y en medio de que yo no lo entendía, dije un montón de cosas que no tenían sentido. Incluso, no quiero que lo busque para que no nos salgamos de aquí de la cita, pero para quienes están tomando nota, Job 7:11 dice: por tanto, no refrenaré mi boca. Job 7:11. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Hubo momentos en los que el sufrimiento apretaron tanto a Job en la prueba de las circunstancias que dijo: ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Explícame estas cosas que acontecen. No, maldito el día en que nací. No tenía que haber nacido. El sufrimiento nos hace decir cosas y hacer cosas, a veces quejumbrosas, que no son sabias. Y en medio de la apretura y de la incomodidad,
no entendemos qué es lo que ocurre. Ser sabio en el sufrimiento implica en nuestro carácter asumir que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no entendemos, que puede que no tengan respuesta, pero que cuando yo digo, tú Dios poderoso y soberano, eres el que está presente, entonces mi carácter está siendo moldeado, dependiente, humilde a aquello que Dios quiere. ¿Qué dijo además también? Fíjese allí en el versículo 4 del 42, dijo, oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. ¿Qué trabajo en el carácter es entender que el sufrimiento te puede ayudar a crecer? El sufrimiento te puede dejar enseñanzas. Claro, cuando yo estoy en la posición de ¿y por qué? ¿Y para qué? Pero esto no tenía que haber pasado y me justifico porque yo había hecho esto y yo había hecho lo otro y estoy en ese escenario de defensa, ataque, de la incomodidad de lo que está ocurriendo. El sufrimiento está a flor de piel, pero no está siendo sabio, porque no está llevando al punto de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? Todo esto eran cambios en el interior de Job sobre cómo actuaba, qué actitud tenía ante estas circunstancias. Señor, te voy a hablar, te voy a rogar y si tú quieres, dime tú, me enseñas, explícame, enséñame, ¿qué puedo sacar de aquí? Recuerdo que uno de los trabajos en mi carácter como creyente a través del sufrimiento fue la experiencia de mi padre enfermo. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mi madre aceptó a Cristo cuando estaba esperándome a mí, embarazada, así que yo nací en la burbuja maravillosa de la vida cristiana. Burbuja maravillosa me refiero a que disfruté de iglesia siendo pequeña, escuela dominical, todos los procesos, y en medio de crecer, entender que Dios era apasionante, servirle, estar apartada, consagrada para Él, comprometida, una bendición tener una relación con Dios desde la juventud. Y llegó un instante con 29 años en que mi burbuja explotó. ¿En qué sentido? En que me llegó el momento de madurar como cristiana. ¿Qué significa eso? Mi padre comprometido con el Señor, alguno de vosotros a lo mejor le conoció, pastor de nuestra iglesia, de la congregación, enferma de cáncer. En aquel instante de la enfermedad, automáticamente mi autosuficiencia humana me llevó a papá, vamos a ir a los médicos, lo que te digan, quimio, radio, papá, vamos a ir a esta medicina alternativa, no comas esta, quítate esto, papá, tal, vamos a mirar lo otro, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, viene uno y ora por sanidad, viene otro y ora por liberación, viene y otro ora por las generaciones, viene otro, oramos, reoramos, contraoramos. Lo digo así en el sentido de que la entrega por desear la sanidad, a pesar de verle sufrir y de sufrir junto con él, estaba en ese anhelo de que por favor ya cambiase la situación, que llegase el milagro. De repente llega el día en que en el hospital los médicos dicen, no sabemos más qué hacer, no podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo en un hospital ya no saben qué hacer? Estamos en el médico, ya tendríais que saber qué se puede hacer. No. Hasta aquí llega nuestra capacidad de conocimiento. Hasta aquí llega. No hay nada que sepamos cómo proceder ni hacer. Hay que esperar. ¿Esperar a qué? A un milagro. Esperar un milagro, ¿verdad? Esperar un milagro es lo que tiene que ocurrir, un milagro. Porque Señor, tú sabes que yo he sido fiel hija tuya, tú sabes que yo he estado comprometida contigo, he estado en tu casa, he estado sirviéndote mi padre, mi madre, nada. Y estás en ese instante en el que dices cantidad de cosas, no las comprendes, estás anhelando, casi imponiendo el milagro, estás deseando que acontezca y la decisión del Padre es que se marche con él.
¿qué haces en ese instante? ¿Qué haces en ese instante de la pérdida? Ahí hay un momento de dolor y de sufrimiento donde tienes que tener una conversación con Dios y decir, ¿qué va a pasar entre tú y yo? No ocurrió el milagro. ¿Qué he de hacer? Ahora entiendo tu soberanía. Entiendo que es respetar tu sí y tu no. Entiendo que es respetar el Dios dio y Dios quitó. Y era un proceso difícil de asimilar, porque en ocasiones nosotros consideramos que podemos manipular situaciones de sufrimiento para que sean a nuestro favor. Y a veces esa prueba tiene que producir cambios en nosotros. Oh, cuántas verdades surgieron a raíz de ahí. Cuántas grandes verdades descubres cuando te das cuenta que eres finito, limitado y que la vida es un regalo, un instante, propósito único de Dios. ¿Y qué haces en tu corazón para que en tu relación con Dios no haya necedad y puedas reconocer al Dios poderoso en medio del sufrimiento? Es un trabajo duro en nuestro carácter. El fin no es rechazar el sufrimiento, el fin no es adormecerlo, el fin es decir, Señor, en medio de esta prueba dolorosa, en medio de esta adversidad inquietante, enséñame cómo quieres que me desenvuelva. Soy tuyo, tú eres el Dios poderoso, tú sabes cómo he de proceder en las circunstancias, y Él responderá. La segunda clave, el segundo principio de sabiduría en el sufrimiento es que el sufrimiento te transforma en una persona sabia. Y eso lo vemos en Job. Fíjate que en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, ese Job, piadoso, temeroso de Dios, mucho tiempo después dice que el conocimiento que tenía de Dios era teórico, de oídas te había oído. Era un conocimiento de ley, de instrucción. Pero este sufrimiento le ha tambaleado tanto, le ha generado tanta urgencia de profundizar en Dios, de depender en Dios, de desear la manifestación de la presencia de Dios, que entonces ahora tiene una experiencia real, profunda con Dios, y sus ojos le ven. Si es que la sabiduría no es conocimiento humano, la sabiduría es poder entrar en una intimidad y una comunión con Dios donde la divinidad, donde Dios se muestra a ti. Y cuando eso ocurre, entonces eres otra persona, eres transformado. La sabiduría no es un conocimiento, la sabiduría es Dios mostrándose en ti. Y cuando tú tienes esa experiencia profunda, ya entonces otros son los términos. Hubo mucho tiempo donde yo dije, cuando yo tenga la oportunidad de estar delante de Dios, lo primero que voy a hacer es acercarme a Él y decirle, ahora ya que podemos hablar, explícame por qué no ocurrió el milagro. Durante muchos años, este era uno de los tips que tenía pendiente para hablar cara a cara con el Padre. Pero en el proceso de madurez, en el proceso de transformación, en medio del sufrimiento, me he dado cuenta de quién es Dios tan maravilloso, profundo, tan excelso en la manera de mostrarse en nuestra vida, que lo primero que espero es poder mirarle a la cara y caer de rodillas y agradecerle por la vida. Porque ya no hay preguntas, ahora es deseo de estar con Él. Deseo de intimar con Él, de abrazarle, de estar en su presencia. ¿El sufrimiento te lleva a esto? El sufrimiento que es tan incómodo, de repente es un escenario de máxima comunión con Dios. Dicen que aquellas personas que están en el lecho de muerte
tienen una posibilidad última como de un flashback de los distintos momentos de vida, un recorrido sobre instantes y un camino a fondo donde continúan. Y es que en la agonía de nuestras limitaciones físicas hay algo más allá. Y esto ocurre en el sufrimiento. Dios se revela, se muestra, se hace presente. Y cuando se hace presente, lo único que ocurre es lo que le pasó aquí a Job, que además en su sabiduría se derrumbó, se quebró. El versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es un acto de reconozco que me he equivocado. Me han pasado cantidad de cosas que no sabía cómo gestionar y cómo responder a ellas. En algún momento dije formas en las que no sabía cómo expresar mi dolor, pero hubo una actitud humilde, porque se humilló ante Él. Y es que la humildad es una actitud, es una conducta sabia. Cuando en el sufrimiento nosotros somos humildes, estamos siendo sabios. ¿Qué significa ser humilde? Significa reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, que nos hemos confundido. Significa que estamos agradecidos de lo que tenemos, de lo que recibimos. Significa que no nos surge imponer nuestro ego y destacar a pesar del sufrimiento. Una actitud humilde se rompe y dice: sí, estoy pasando por este momento de prueba y requiero de Dios. ¿Qué pasa generalmente en el sufrimiento? Que algunos dicen: no, todo muy bien. No, uy, que no se enteren que estamos endeudados con eso. Uy, que no. Y de repente nos ponemos como muy arrogantes, muy orgullosos, ¿no? Que nadie nos vea que estamos en una situación difícil o dolorosa. Pero eso no es sabio. No consiste en dar pena ni ser victimista. Consiste en comprender que hay cosas que, estando superiores a nosotros, tenemos dificultades, adversidades y somos dependientes de Dios, humildes, entendiendo que hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos. Y esa humildad, ese quebrantarse, nos lleva a otro nivel. El tercer tip, la tercera clave de sabiduría en el sufrimiento es que el sufrimiento nos permite glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque fijémonos en la naturaleza inmerecida de este sufrimiento. Job era inocente. Leímos ahí en el capítulo 1 que no culpó ni pecó. No culpó a Dios ni pecó. Y esto nos habla de que ese gran dolor y ese sufrimiento no terminó en pecado. Recordemos, que me parece importante saber, aquí resaltar, que Dios no fue el que infligió el sufrimiento en Job. ¿Quién fue? Porque Satanás le pidió, ¿verdad?, a Dios para probarlo. Porque en realidad esta prueba sufrida de Job iba a demostrar quién era en carácter. Iba a demostrar cómo procedía en el fuego. Iba a demostrar su fidelidad. E iba a permitir que en medio de sus vulnerabilidades Él se manifestase, Él se mostrase. Porque así como Job tuvo esa característica de no pecar y de sufrir sin pecado, le sucedió a Cristo. Cristo, de la misma manera, siendo el Cordero inmolado, persona sin pecado, sin mancha, pasa por un sufrimiento agónico, que en medio de dicho sufrimiento, en Lucas 22:42 dice, Lucas 22:42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y angustiado
oraba con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo pasó por el sufrimiento de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podríamos considerar hasta allí el sufrimiento le llevó de una manera que murió. No, porque en el instante en que experimentó dicho sufrimiento, Dios se manifestó y le resucitó. Y le puso sobre todo nombre. Y le puso sobre todo nombre para que su resurrección fuera salvación para ti y para mí. Dios se glorificó en la vida de Cristo. Y así como se glorificó en la vida de Cristo para salvación, también lo hizo en la vida de Job. En Job 42:12, en el mismo capítulo 42:12, dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Más que el primero. Y es que en ocasiones pensamos que el sufrimiento es de nuestra ocupación. Es el que nosotros tenemos que resolver. Es lo que tenemos que ocuparnos que desaparezca. Y en realidad el sufrimiento a veces tiene que estar allí incómodo para cambiarnos. A veces el sufrimiento tiene que estar allí incómodo para hacerte más sabio. El sufrimiento tiene que estar más cómodo para recordarte que tú y yo somos débiles. Que tú y yo somos débiles porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. El que también sufrió y el que fue levantado a lo sumo y que tiene poder sobre todo para poder reposarse sobre mí, porque mis debilidades y mis dolores no son para destrucción, son para que se manifieste en mi vida el poder de Cristo. El poder de Cristo. ¡Qué bendición! Decirle al Señor: Padre, sufriente en ocasiones, sin ánimo de que esto me pase, quítame esta copa, quítame este problema. Puedes desaparecer esto que tengo, este aguijón. Puedes quitar por completo el dolor de la pérdida. Puedes hacer que no tenga más preocupaciones. Y muchos de nosotros a veces en una etapa inmadura decimos: ¡buah! Reniego de Dios porque no me está dando lo que quiero. Y se acerca con amor a ti y te dice: hijo, gloríate en las debilidades. Allí se perfecciona mi poder. ¿Es incómodo el sufrimiento? Sí, pero hay sabiduría para ti en medio de él. Hay sabiduría y se manifestará Cristo. Vamos a ponernos allí en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Poder decirle: Señor, qué privilegio que tú estés allí para mostrarte en aquellos escenarios en los que se están escapando de mi control. No consigo con mis fuerzas, no consigo con mis habilidades solucionarlo, no consigo con las destrezas estar en alegría siempre. Pero hoy, Señor, entiendo que aunque el sufrimiento está presente, lo puedo atravesar contigo de manera sabia. Trabaja en mi carácter. Ayúdame, Señor, a entender. Ayúdame a entender cómo actuar en este momento, en este proceso. Dame, Señor, el entendimiento para no abrir mi boca erróneamente. Dame el entendimiento para poder responder de manera que te agrade. Permíteme profundizar e intimar contigo, el gran Dios, saber cómo obras y cómo actúas en medio de la prueba.
Y allí con tus ojos cerrados, si no has tenido la oportunidad de conocer a Cristo, de tener una relación con Él, yo quiero invitarte a hacer una oración en la que le invitas. Hemos visto cómo Cristo sufriendo, haciéndose presente en nuestra vida, tiene poder sobre nuestra debilidad, y hoy está allí llamando a la puerta de tu corazón porque quiere estar contigo y quiere acompañarte el resto de la vida. Así que ahí con tus ojos cerrados repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Quiero que estés conmigo. Reconozco que me he equivocado, que he fallado, pero quiero recibir ese perdón de los pecados. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.